parte de esto muchísimas gracias primero por la invitación. Parte de esto era algo que conversé con Miguel Calix el viernes y con otras personas lo hemos venido conversando. Este era el resultado lógico de un régimen que ha estado 25 años en el poder, que tiene una estructura criminal. No se podía pensar que iban a aceptar unos resultados electorales así tan fácil. Incluso los resultados que da al régimen no dan los números. Cuando el régimen habla de que hubo una participación del 59%, y eso se entiende porque hay 7.5 millones de venezolanos fuera de Venezuela, lo cual te reduce los números. Eso dice que hubo una participación muy alta. Eso es que 59% le quitas los 5.5 millones de electores fuera del país. Eso dice que hubo una participación muy alta de electores. Pero el Consejo Nacional Electoral dice que por Maduro votaron 5.15 millones de electores y por Edmundo González votaron 4 millones de electores. Pero ahí entonces en esos cálculos del Consejo Nacional Electoral quedan 2.8 millones de electores sin contar que supuestamente votaron, con el 90 y algo por ciento, 93% según ellos de las actas escrutadas. O sea, esos números no cuadran, pero esto lo tiene que hacer el régimen para mantener el poder. Esto es un régimen que no iba a entregar fácil, esto es un régimen que iba a tratar de hacer trampa, que iba a tratar de utilizar la violencia. No pudo utilizar la Fuerza Armada porque la Fuerza Armada está desmembrada en Venezuela, así que utilice sus círculos violentos. Entonces, bueno, yo creo que esto era un resultado que se veía venir por la forma de actuar del régimen, y ahora le tocará a la oposición y a las fuerzas internacionales poner presión para que se dé una negociación en el caso de Venezuela con el régimen y los factores de oposición. Ahora bien, Carlos, le saluda Gabriel Ortiz desde aquí de Honduras también. ¿Qué posibilidades hay de que este panorama cambie? ¿Tiene todavía los venezolanos que votaron en contra de Nicolás Maduro alguna esperanza de que pues cambie el panorama allá en Venezuela? Bueno, los grupos de oposición ahorita tienen que, no caer en la violencia, porque la violencia es la marca del régimen y podría abusar y seguir abusando. Hacer protestas sistémicas, continuas, algo mucho como lo que pasó con el régimen de Fujimori. Fujimori se robó millones de votos, 1.3 millones de votos, y Fujimori se queda en el poder y la oposición hace unas protestas sistémicas, continuas, hasta que logran seguir debilitando al régimen. Unas sanciones inteligentes, que no sea nada más Estados Unidos el que imponga sanciones a Venezuela, sino que además sea una comunidad internacional que se active. Y hemos visto que algo de eso está pasando. Vimos a la Unión Europea diciendo que quiere ver las actas. Vimos a España, que normalmente se ha mostrado amigo del gobierno de Chávez y de Maduro, diciendo que quiere ver las actas. Gabriel Boric. O sea, hasta ahora los únicos gobiernos que han reconocido el triunfo de Maduro ha sido Cuba, Irán, Honduras. Esos son los que han reconocido. Supongo que reconocerán ahorita también Nicaragua y Rusia serán los otros que reconocerán, pero realmente la mayoría, ni siquiera aliados tradicionales como Brasil y Colombia, han salido a reconocer todavía el triunfo de Maduro en esto. Entonces yo creo que hay mucho juego. Esto era algo que ya por lo menos observadores políticos. Yo tengo equipos de personas en Venezuela, he venido trabajando con jóvenes, sindicatos, tenía salas situacionales allá. Se veía que esto iba a venir y ya temprano en la noche ya había empezado a hablar el ministro de la Defensa, ya estaban saliendo los mensajes y se sabía que ellos no pueden reconocer así tan fácil. Ellos quieren negociar en su propio terreno o irse. Ahorita las dos alternativas para el gobierno de Maduro es ir con una dictadura férrea, dura, sin tener esa ilusión que ellos habían tratado de crear estos años, simplemente algo muy duro, algo incluso un poco más duro que lo que tiene Nicaragua, o negociar su salida donde ellos sean parte de las estrategias de negociación y ellos traten de llevar una negociación donde ellos salgan favorecidos. Esas son las dos alternativas que realmente ahorita tiene en la mano Maduro, y la oposición tiene es ponerle presión y seguir presionándole inteligentemente y sistémicamente desde adentro y desde afuera. De no cambiar esta situación y que al final no ceda Nicolás Maduro,
esto podría desencadenar un nuevo éxodo migrante, tal como lo hemos observado durante los últimos años, donde hemos, sobre todo aquí en Honduras, tenido una gran cantidad de migrantes venezolanos que se arriesgan a pasar la selva del Darién y todo este camino migratorio tan peligroso con el fin de huir de su país. ¿Podría esto desencadenar nuevas salidas? No, claro. De hecho, la elección tiene todavía gente que tenía ilusión de que iba a venir algún tipo de cambio. El proceso de nuevas sanciones va a generar mayores dificultades económicas en Venezuela. El gobierno se va a ver cada vez más aislado, se va a volver cada vez más violento y se va a volver cada vez más ineficiente porque no tiene las herramientas de negociación económica. El capital es muy cobarde. Invertir en un gobierno donde es un gobierno realmente sin ninguna legitimidad va a ser difícil. Todo lo que era la esperanza del gobierno de haber una cuasi nueva apertura petrolera en el camino y tener oportunidades ya se va cerrando, y eso va a generar muchísima más crisis económica en el país, lo cual va a generar mucho más presión para la gente, y el único incentivo que van a tener es tratar de irse del país. Eso va a generar muchísima frustración y gente tratando de salir en los próximos meses, porque además esto no es algo que se va a resolver rápido. Esto es una negociación que se lleva algo de tiempo para que el régimen acepte algún tipo de solución que sea viable para el país. Eso yo lamentablemente sí creo que esto va a traer muchísimas consecuencias para toda la región, y el impacto migratorio va a seguir creciendo. Bien, tu mensaje final a los venezolanos en un día donde millones quizá amanecieron sin esperanza. ¿Cuál es su mensaje de usted que sabe sobre estos temas y que ha augurado esta salida de más venezolanos hacia Estados Unidos u otros países? Bueno, no, lo primero es que evitar la violencia. Cuando tú tienes grupos armados como ellos y tienes la Fuerza Armada en tus manos, la violencia es el último recurso, porque al final lo que le estás dando el poder a los grupos violentos de Nicolás Maduro. Lo otro, seguir la presión de calle, seguir acciones inteligentes, presionar al régimen, no aceptar la derrota en ningún momento, hacer acciones coordinadas, buscar estrategias de negociación a mayor nivel, buscar el fraccionamiento interno de los entes del madurismo. Ellos saben que pierden, ellos saben que no les dan los números, tienen que tratar de defenderse, hay que garantizar la sobrevivencia a algunos de los miembros del entorno de la forma de gobierno que hay ahí, para que ellos quiebren por dentro y se vean seguros en cuanto a una negociación. Y desde afuera, mi recomendación es que los Estados Unidos no pueden imponer unas sanciones unilaterales. Tiene que ser algo más de mayor consenso, donde la presión no sea desde Estados Unidos nada más, sino una presión regional, donde otros países se comprometan a alguna serie de acciones, donde Estados Unidos tenga sus acciones y la Unión Europea también, para que puedas lograr tener un de verdad impacto y no sean unas acciones aisladas que más bien perjudiquen después simplemente a los venezolanos y no logren que el régimen se sienta presionado.